y les muestra lo que pasaría si tuvieran fe como un granito de mostaza. Nada, un punto de apoyo, un puntito, la fe como un granito de mostaza, y el poder de Dios haría auténticas maravillas, cambiaría nuestra vida y la de los que nos rodean. Toda tu vida es un don, un regalo de Dios, siempre estarás en deuda. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron a Jesús, al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Aumentanos la fe. Qué bonita petición hacen los apóstoles a Jesús. No sé yo, en fin, si cuando vamos a la oración, no sé si a Jesús le pedimos quizá cosas un poco más prosaicas, ¿no? Pero es bonito ver cómo los apóstoles no piden al Señor cosas materiales. No le piden tampoco en este caso privilegios, que otras veces sí que se lo han pedido, ¿no? Como sentarse a su derecha y a su izquierda. Esta vez le piden, ¿no? Aumentanos la fe. Y hacen bien en pedirlo, porque realmente la fe es un don, es una gracia. Pero curiosamente Jesús, en lugar de acceder a este deseo de los apóstoles, parece que lo que hace es intensificar ese deseo de tener más fe y les muestra lo que pasaría si tuvieran fe como un granito de mostaza. Podrían ver cómo actúa el poder de Dios haciendo cosas que humanamente son imposibles, como coger una morera, ¿no? Arrancarla y que se plante en el mar. Nos viene a decir que si tuviéramos bastaría una fe como el tamaño de un granito de mostaza para que el Señor obrara en nuestra vida maravillas, hiciera aquello que humanamente es imposible. De hecho, me recuerda esto aquella famosa frase de Arquímedes, ¿no? Que dijo: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿No? Y pensaba, un punto de apoyo, un puntito, la fe como un granito de mostaza, y el poder de Dios haría auténticas maravillas, cambiaría nuestra vida y la de los que nos rodean. Solo con un puntito, como un granito, nuestra fe como el tamaño de un granito de mostaza, ¿no? Y podríamos decir, ¿no? Como el Señor, cuando vuelva encontraré esta fe en la tierra. Y es que la fe enlaza con el poder de Dios, y cuando la fe
no pone límites al poder de Dios, éste actúa con toda su potencia y con toda su fuerza. Y no solo será capaz de arrancar una morera y plantarla en el mar, sino que hará una cosa todavía más difícil, que es convertir los corazones de aquellos que se han cerrado al amor de Dios, esos corazones endurecidos, ¿no? Por eso recuerdo, últimamente me estoy encontrando, Dios lo ha querido así, con madres que realmente sufren porque ven que sus hijos no continúan la práctica cristiana y que al final no acaban viviendo realmente como verdaderos cristianos. No es que no hayan dejado de creer ni dejen de ser buenas personas, más o menos, ¿no? Pero sí que dejan de lado a Dios. Dios pasa a ser alguien totalmente irrelevante, sin importancia en sus vidas. Descuidan el primero y el más importante de los mandamientos de Dios, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es verdad que esas madres sufren y hacen bien en sufrir, pues es una cosa muy seria, ¿no? Y porque dejan de cumplir el primero y más importante de los mandamientos. Lo que pasa es que luego me doy cuenta que muchas veces en esas madres que sufren hay poca fe, se han desanimado. Y entonces cuando van a la oración y piden, porque piden por la conversión de sus hijos, pero piden de una manera que es como ir a la oración y decir, mira, Señor, yo ahora voy a rezar, pero seguramente no va a cambiar nada, todo va a seguir igual. Claro, cuando uno va con esa fe a pedirle al Señor en la oración esto, perdonadme la expresión, pero mejor que se dedique a las canicas, que le irá mejor, ¿no? Porque claro, si tú vas con esa poca fe de que en el fondo no crees que vaya a cambiar la situación, de que todo va a seguir igual, tú estás poniendo esposas al Señor, lo estás esposando, estás poniendo límites, pero límites muy fuertes al poder de Dios. En cambio, si pidieras con la fe que piden los apóstoles, aumentanos la fe, reventarías las esposas que has puesto a Dios con tu falta de fe y el Señor haría auténticas maravillas. Y como dice Habacuc en su profecía, como dice Dios en la profecía de Habacuc, ¿no? Que es una promesa de Dios, dice, si se atrasa, espera, pues llegará y no tardará. Es una promesa del Señor. Si ves que tarda, espera, sigue rezando y sigue rezando con fe, porque llegará y no tardará. Por lo tanto, lo que nos viene a decir el Señor con este ejemplo es que lo decisivo en nuestra vida no son los problemas o las dificultades con las que nos tengamos que nos sucedan en la vida, sino la fe con la cual nosotros vamos a afrontar todas esas dificultades y contrariedades y adversidades en nuestra vida. Porque la fe que piden los apóstoles hace que el poder de Dios pueda actuar sin límites. Y si tarda, espera, que llegará. Pero necesita el Señor esa fe, es lo que es la condición que Él puso para poder hacer milagros. Y es la misma condición que el Señor pone para poder hacer milagros, maravillas en nuestra vida. La fe. Y es curioso porque, y aquí llama la atención, que los discípulos no le piden al Señor, aumentanos la fe, para poder hacer milagros como los hacía Jesús, simplemente por el placer y el gusto, ¿no?, de hacer milagros, sino que lo dicen en el contexto, que aquí no sale, pero justo lo dicen cuando Jesús les ha hablado de que tienen que perdonar hasta 70 veces 7. Y ante esa exigencia de Jesús, ellos se dan cuenta que no tienen el corazón preparado para llegar a perdonar 70 veces 7. Y es en ese contexto que le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Esa fe que nos lleva a adherirnos de tal modo al Señor
que Él pueda comunicarnos su poder, su gracia, y nos transforme interiormente para que podamos llegar a cumplir con sus exigencias, para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y poder llegar a perdonar 70 veces 7. Y esta es la fe que en el fondo nos llevará a vivir la vida de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Por eso nos explica la parábola de aquel siervo, ¿no?, que después de haber estado todo el día trabajando en el campo de su señor, luego encima tiene que ponerse a servir a su señor y sin escuchar ni tan solo un gracias. Y que de alguna manera esta parábola nos ilustra cuál es de alguna manera la relación que se establece entre el Creador y la criatura. Que es verdad que visto así parece como una situación desgraciada, ¿no? Decir, encima que he estado trabajando todo el rato, ¿no?, todo el día en el campo, ahora encima tengo que ponerme a servir al Señor sin tan solo escuchar un gracias. Pero si lo miramos con ojos de fe, ¿no?, nos damos cuenta de que Dios nos ha creado sin merecerlo, simplemente porque ha querido crearnos. No hemos podido presentar méritos al Señor para decirnos, mira, con estos méritos nos tienes que crear. No, porque no es que no existíamos. Nos ha creado sin mérito alguno por nuestra parte. Nos ha salvado enviando a su Hijo único sin ningún mérito por nuestra parte. Es más, es que no nos lo merecíamos, pero es que no solo no nos lo merecíamos, sino que lo que nos merecíamos era un castigo por el pecado cometido, de decir que no a Dios, de rechazar a Dios. Y no solo Dios no nos ha castigado, sino que nos ha enviado a su Hijo único para salvarnos. Y no solo eso, sino que además nos ha enviado a su Espíritu Santo y no cesa de favorecernos con sus dones, con sus beneficios, aunque no nos lo merezcamos, aunque no le demos gracias, aunque muchas veces lo olvidemos, a pesar de nuestras ingratitudes, de nuestros pecados, Él sigue favoreciéndonos. Y además nos concede el privilegio de poder trabajar en su viña y en algunos casos incluso llegar a poder servirle personalmente. No debemos entender el trabajar para el Señor como una carga, sino al contrario, como un privilegio, ¿no? Por eso siempre estaremos en deuda con Dios, que nos ha creado sin merecerlo, que nos ha salvado sin merecerlo, porque lo que nos merecíamos era que nos castigara, y nos santifica y no deja de favorecernos a pesar de nuestras ingratitudes y pecados, y lo hace sin que nosotros lo merezcamos. Todo lo que nosotros podamos hacer por Dios siempre se quedará corto, siempre estaremos en deuda con el Señor. Por eso nunca podemos ir al Señor y por haber hecho algún servicio tratar de que Él nos recompense concediéndonos lo que nosotros le pidamos. No podemos ir con esa actitud y con esa exigencia al Señor. Hemos de entender que toda nuestra vida es un don de Dios, es un regalo y que es un privilegio poder trabajar por Él y en algunos casos incluso llegarle a servir a Él personalmente. No es lo que de alguna manera, no son palabras textuales, pero Chesterton venía a decir eso, ¿no? O entiendes la vida como un regalo, como un don y no dejas nunca de agradecerle al Señor, o bien entiendes la vida como un derecho y vives continuamente amargado, exigiéndole, reclamándole, incluso llegándole a recriminar, ¿no? Pues es que hay que entender la vida como un don, como un regalo inmerecido por parte de Dios, que nos ha creado sin merecerlo, nos ha salvado sin merecerlo, nos continúa favoreciendo y enviando a su Espíritu Santo sin merecerlo, y además nos concede el privilegio de poder trabajar por Él y llegar a servirlo a Él personalmente, ¿no? Pues que nosotros siempre tengamos esa actitud de agradecimiento, de entender nuestra vida como un don y que la queremos poner al servicio de Dios porque es lo mejor que podemos hacer y llegar a servir a Dios personalmente. Que siempre actuemos con esta humildad de que aun siendo hijos,
trabajemos como siervos, como esclavos, para mayor gloria de Dios, como la Virgen María, que justamente en el momento en el que el ángel le pide ser la madre de Dios, va ella y lo que contesta es: he aquí la esclava del Señor. Le otorgan el don más grande, ser madre de Dios, y se considera y se sigue considerando ella esclava del Señor. Como diciendo: aquí estoy yo, que se haga según tu palabra. Pues que esta sea nuestra actitud, que el orgullo, ¿no?, el querer ir a Dios exigiéndole, incluso como dándole lecciones a Dios de que nos tiene que conceder ciertas cosas, y tenemos que ir con esa humildad, ¿no? Y no significa que Dios pueda concedernos aquello que le pidamos. El problema es cuando vamos a Él exigiéndole, porque ya que he hecho yo esto, entonces tú me tienes que dar esto como recompensa. Pero es que si toda tu vida es un don, un regalo de Dios, siempre estarás en deuda. No podemos ir que en base a algo bueno que hemos hecho, el Señor nos conceda algo. Y cuántas veces el Señor, por pura bondad y por pura misericordia, nos concede muchas cosas de las que pedimos, ¿no? Pero que hay que pedirlas con fe. Como dijo Jesucristo: cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo recibisteis y se os concederá. Es decir, si vamos a la oración convencidos de que, por anticipado, que aquello que lo pedimos lo vamos a recibir, se nos va a conceder. Pues que ojalá que nosotros podamos vivir todos los días de nuestra vida con esta fe grande, viva, que nada ni nadie nos la apague ni nos haga desanimar, y que podamos con esta fe poner nuestra vida al servicio de Dios y poderla entregar por amor a Dios a los demás, trabajando para el Señor, para mayor gloria suya. Bueno, antes de que se me olvide, la verdad que felicitar a los dos coros que hoy han cantado muy bien, tanto el coro de adultos desde arriba como aquí el coro, ya no sé decirlo, si de jóvenes, de niños, no sé, ya tendremos que ponerle un nombre, habrá que bautizarlo, pero bueno, la verdad es que muy bien esos cantos, tanto de los dos coros. Y nada, luego, bueno, ayer por la mañana que tuvimos el retiro mensual, entonces con ese retiro ya hemos puesto en marcha lo que yo llamo la tríada de retiro mensual, catequesis de adultos y charlas sobre la familia, estas tres cosas, ¿no?, que forman la tríada. El retiro mensual el primer sábado de mes por la mañana, la catequesis de adultos el tercer sábado de mes por la tarde, y las charlas sobre la familia el cuarto domingo por la mañana, entre la misa de 10 y la de 12. Y nada, pues ya ha echado a andar la criatura y pues si Dios quiere pues irá adelante. Luego también todo esto aparece en la nueva página web de la parroquia, la tríada y otras cosas. De hecho, ahora las homilías no solo están en YouTube, sino que también se pueden escuchar en podcast. Y bueno, bueno, ya intentaremos poner un cartel con el enlace de la nueva web de la parroquia, que es mdroserlesfons.org, mdroserlesfons.org, y ahí está la nueva web y ahí vamos colgando las cosas que hacemos, y también pues os animo a suscribiros a la newsletter. Así semanalmente iréis recibiendo información de la parroquia. Si os suscribís a la newsletter de la nueva página web, pues recibiréis información cada semana. Y nada, ya la semana que viene, recordar que es fiesta mayor aquí en Las Fonts. De hecho, el viernes es Nuestra Señora del Rosario, nuestra patrona. Y entonces tendremos la misa, como siempre, a las 7:30 de la tarde. Esta misa del domingo a las 12 será, digamos, como la misa, ¿no?, de fiesta mayor. Y luego el sábado tendremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, tendremos abierto a la iglesia en la que estará el Santísimo expuesto, y entonces
familias de aquí de la parroquia que ya se han hecho los turnos, cada familia, cada media hora, rezará el rosario, de 10 a 10 y media una familia, de 10 y media a 11 otra familia, de 11 a 11 y media otra familia, así hasta llegar a las 7 de la tarde, y de manera ininterrumpida durante 9 horas la Virgen va a escuchar, en fin, la vamos a bombardear con el rezo del rosario. Entonces, una familia de la parroquia se encargará cada media hora de rezar el rosario, pero esto no significa que todos los que quieran pues se puedan añadir, ¿no?, a ese rosario que cada media hora se rezará el próximo sábado, o simplemente pues para venir a hacer oración, estar un rato y luego marchar. La iglesia estará abierta desde las 10 de la mañana hasta las 7, bueno, luego las 7 y media es la misa vespertina. Y nada, no sé si me olvido de algo, pero en fin, si no, a través de la newsletter os llegará. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Demos gracias a Dios.